Bueno, muy buenos días. Vamos a dar inicio a esta segunda sesión en línea, a esta conferencia segunda de su curso de ganadería intensiva doble propósito. Es grato contar con tu participación, Janet. Vamos a dar inicio inmediatamente. Te recuerdo que esta conferencia está siendo grabada y pues aquí todo lo que vamos a decir lo vamos a publicar en la plataforma y esta conferencia también se puede convertir en material de consulta. También, pues les quiero recordar que al final vamos a tener un espacio para preguntas. Como ustedes saben que el tiempo aquí es limitado y entendemos que pues de alguna manera no nos puede alcanzar, entonces pues les voy a compartir ahí mi número telefónico y cualquier inquietud pertinente se pueden comunicar conmigo. De todas maneras, si el tiempo no nos da, no nos permite, entonces, un momentico que me entraron bastantes personas, eso está perfecto. Listo, vamos a acomodar aquí. La intención es que podamos, listo. Si el tiempo no nos da, entonces pues se nos cierra la plataforma, volvemos a ingresar. Sin embargo, les quiero recordar que esta conferencia la estamos grabando. Perfecto. Entonces, bueno, sin más preámbulos y más, pues vamos a dar inicio a esta segunda conferencia. Pues lo que vamos a tratar, el tema o el orden a trabajar hoy, pues vamos a dar una charla sobre el temario de esta segunda semana y vamos a tener una charla técnica bien interesante sobre un tema, este tema que vamos a trabajar esta segunda semana, que es sobre nutrición. Entonces, quisiera, pues, si cualquier duda, cualquier comentario, pues ahí vamos a estar pendientes. Listo. Bueno, ya ustedes me conocen. Mi nombre es Jorge Duarte, ¿saben? Soy médico veterinario, me desempeño como médico veterinario, instructor de grandes especies en el Centro Agroempresarial, en el sur del departamento del Cesar, en el municipio de Aguachica. Pues así como les dije la vez pasada, soy médico veterinario, especialista en reproducción animal, especialista en laboratorio clínico veterinario, eh, productor ganadero, campesino de origen, apasionado por la ganadería. Entonces, bueno, como ya saben, cualquier duda, cualquier inquietud, vamos a tener al final un espacio para que nos interactuemos. Si acaso se cierra la plataforma, ustedes saben que el tiempo en Zoom es limitado, pues entonces sencillamente volvemos a entrar y hacemos todas las preguntas. Les estoy compartiendo nuevamente mi número telefónico con el fin, vamos a cerrar los micrófonos, por favor. Les estoy compartiendo mi número telefónico, ahí mi número telefónico personal. Si cualquier duda, pues se pueden comunicar conmigo ahí. Ese número tiene cuenta de WhatsApp y Telegram y entonces ahí podemos seguir trabajando. En esta segunda semana tenemos un tema bien interesante que son los requerimientos nutricionales y la alimentación bovina. Tenemos bien a trabajar dos actividades para trabajar esta segunda semana. Estas actividades que vamos a trabajar, una de ellas es una evaluación, ¿cierto? ¿Qué es una evaluación online? Es una evaluación online que la tenemos pues disponible. Esta evaluación se llama identificar los diferentes forrajes y suplementos en la alimentación. Para esta evaluación, pues es recomendable, o yo les recomiendo pues que descarguen el material de formación de esta segunda semana, que es una cartilla que si bien la pueden trabajar directamente en la plataforma, también pueden descargar el material. Es un material bien interesante, es un material como todas las cartillas del SENA, fácil de trabajar, no viene en un lenguaje técnico muy profundo, es una cartilla, aparte de eso, muy enriquecedora. La recomiendo que si quieren tener un material de consulta, pues lo pueden descargar
aprovechen lo que ya, pues ustedes son aprendices del SENA y tienen acceso gratuito a este material y entonces pueden acceder a él sin ningún problema. Entonces, les invito a que lo descarguen, lo lean, lo estudien y lo guarden como material de consulta. Esta evaluación tiene una particularidad. Esta evaluación, pues que le dan aquí, tiene intentos múltiples y no tiene restricción de tiempo. Quiere decir que lo pueden presentar todas las veces que ustedes creen considerable. Esta evaluación está abierta desde el día de hoy. Hoy se abrió porque pues hoy inicia la segunda unidad del curso. Esta segunda unidad que inicia hoy, miércoles 6 de abril del 2022, va a estar abierta permanente hasta el día 11, sí, hasta el 11 de abril va a estar abierta la unidad. Ello no quiere decir que se van a cerrar las actividades. Las actividades van a seguir abiertas y van a poderlas presentar. De hecho, las actividades de la unidad 1 que se cerró el día de ayer también están abiertas y disponibles. Nosotros por organización pedagógica tenemos un tiempo y, sin embargo, entendiendo la metodología de escolarización que tenemos aquí con la plataforma, pues entiendo que muchas personas están trabajando, no les da el tiempo, entonces se acomoda a su horario. Sin embargo, todas estas actividades de las 4 unidades van a estar abiertas hasta el día 26 de abril al mediodía. Ya ese día, el 26 hasta las 12 del mediodía, ya ahí sí va a ser muy difícil de que se puedan entregar evidencias. Entonces, por eso yo insisto mucho en en cada unidad de que pues vamos a entregar las unidades y vamos a presentarnos, porque si podemos nos puede estar cogiendo el tiempo y cuando ya se cierra la plataforma es un cierre programado que tenemos. Entonces ya va a ser muy difícil poderles recibir las evidencias. Recuerden también que las evidencias se deben subir por el link que está habilitado. En el menú izquierdo de su plataforma Territorium tienen un botón que se llama Evidencias. Ahí en ese botón le dan clic, ubican la evidencia y la adjuntan. Encarecidamente les agradezco, por favor, que no las adjunten al foro de dudas e inquietudes, que no la envíen al correo interno de la plataforma Territorium, que no me la envíen a mi correo electrónico, no me la envíen ni a mi WhatsApp ni a mi Telegram, por favor, porque resulta que para yo asignar la calificación, en el libro de calificaciones debe haber un documento o la actividad que soporte esa nota. Entonces, si me la envían a otro lado, pues desafortunadamente no les puedo asignar la calificación porque en el libro de calificaciones no va a haber un soporte que les certifique la nota que se les va a asignar. Entonces, por favor, no me digan, profe, yo le entregué todo, sí, usted me lo entregó, pero al WhatsApp y resulta que no. Para eso está la plataforma Territorio. Entonces, puntualmente, por favor, yo les agradezco muy respetuosamente, pero pues también muy encarecidamente, de que las evidencias se entreguenlas por el link que es. De la misma manera también los foros que se están trabajando son, pues tienen, cada uno tiene su fin. Tenemos el foro de dudas e inquietudes, que es precisamente para que toda duda, toda inquietud me la exprese. Ahora, si ustedes necesitan urgentemente, pues se comunican conmigo a través de mi número telefónico. Está el foro social, que es en el cual nos vamos a presentar y vamos a estar interactuando. Existe un tercer foro, que es el foro técnico. Ese foro técnico va a estar abierto en la 4ª unidad. Entonces, por favor, si quieren hacer participaciones del 4º foro, pues yo les agradezco y les felicito por ese entusiasmo, pero no me hagan la participación en el foro de dudas, inquietudes o en el foro de, en el foro social, la participación técnica, porque igual ese foro no es calificable y no les puedo hacer una calificación directa si ustedes no lo han hecho. Entonces más adelante me van a decir, profe, ¿por qué no me calificó si yo le participé? Y sí, usted me participó en el foro
social hizo su participación, pero es que la participación se debe hacer es en el foro que es en el correspondiente, ojo, y en el tiempo indicado. En el tiempo indicado, por favor, no esas actividades, como ese foro todavía no está disponible, todavía no llegamos allá. Yo les felicito por su entrega, por su ánimo de avanzar, pero no es el tiempo. Entonces, con eso espero que haya tenido claro un poquito lo que hemos trabajado ahora. Entonces, les sigo hablando de esta evaluación. Tiene intentos múltiples, la presentan las veces que ustedes lo crean conveniente. Lo que sí les quiero recordar es que la calificación que les asigna es la última calificación que hagan, no es la más alta. O sea que si la presentan 10 veces, la décima vez es la calificación que se les asigna. Entonces, por favor, estén muy atentos a eso, que la calificación que se les asigna en esta evaluación es la última que presentan y la pueden presentar las veces que ustedes crean considerable. Listo. También para esta segunda semana tenemos un taller para hacer, que es una cartilla de implementar las alternativas forrajeras y su conservación. Pues ellos, ya ustedes saben, ingresamos por el botón contenido del curso, le dan clic aquí a proyecto, ingresamos a la semana 2 y cuando estamos ya aquí en la semana 2, eso es, cuando ya estamos aquí en la semana 2, pues le dan clic aquí en evidencia, cartilla, cartilla implementar técnicas forrajeras y su conservación. Cuando le sale este cuadro de diálogo, le dan clic aquí, donde dice ver las instrucciones de la evidencia, y les va a salir esta cartilla. Esta cartilla sencillamente, o esta evidencia, lo que les dice es hacer una cartillita en la que lo que vamos a hacer es una preparación de ensilaje. Esta preparación de ensilaje, pues es utilizando materias primas con las que a uno más le gusten. Ojo, miren lo que dice la segunda forma. Utilice fotografías reales del proceso llevado a cabo por usted. Entiendo que no todos tenemos acceso a un predio en el que estemos haciendo permanentemente ensilaje. Muchos de ustedes me van a decir, profe, apenas está empezando a llover, apenas vamos a empezar a hacer el silo, apenas estamos preparando la tierra en muchas partes, o en otras partes me van a decir, profe, ya está lloviendo mucho, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Para eso, entonces, ustedes pueden tomar imágenes del internet, pueden sacarlas, pueden procesarlas y pueden hacer esta cartilla. No necesariamente deben ser fotos propias. Ustedes pueden tomar las foticos en imágenes, buscarlas en Google y hacer el paso a paso. Lo que sí es importante es hacer una cartilla creativamente, ¿cierto? Utilizando la herramienta preferida. Existen millones, bueno, millones no, existen muchas herramientas que podemos utilizar. Yo les recomendaría que si quieren utilizar PowerPoint, pueden utilizar PowerPoint, pero existen en la red multitud de herramientas para hacer estas cartillas que ustedes lo pueden hacer. Es más, si lo pueden hacer en Word, háganlo en Word, no hay problema. Lo que sí es importante es que deben hacer la actividad. Entonces, y pues espero que haya sido claro un poquito con lo de las fotos. Si bien ustedes no las tienen, las pueden descargar de internet, que no hay problema con eso. Entonces, por favor, lo que sí es importante es que hay que entregar la actividad y subirla correctamente por los medios que ya tenemos. Entonces, esas son las dos actividades que tenemos para esta semana 2, que inicia el día de hoy, 6 de abril, y tienen como cierre el 11 de abril. Entonces, por favor, si muy atentos, muy pendientes, y cualquier duda, cualquier inquietud, pues vamos a estarla solucionando. Recuerden de que estas actividades quedan abiertas y las pueden presentar. Entonces, bueno, sin más preámbulos, vamos a entrar a la charla técnica del día de hoy, entendiendo que es un tema, digamos que álgido, pero aparte de álgido, importante, y yo creo que a mi juicio determinante en la ganadería. Entonces vamos a hablar un poquito de los requerimientos nutricionales de la alimentación bovina, entendiendo que los requerimientos nutricionales pues van de la mano de la ingesta. La ingesta es
cuánto consume diariamente un bovino. Esto está correlacionado directamente con su peso. En alguna manera, y pues aquí tocamos el segundo tema, que es la materia seca. Estos dos están correlacionados porque resulta que los nutrientes están contenidos en la materia seca. ¿Qué es la materia seca? Es la porción del alimento que consume el bovino sin agua. Ahora, es importante antes de seguir hablando de esto, hablemos de qué consumen los bovinos. Ellos son eh, biológicamente son herbívoros, son animales que consumen forraje, tienen un sistema digestivo bien interesante que está transformado el sistema digestivo está dividido en 4 compartimentos, los cuales permiten que ese forraje, es decir, esas células vegetales se transformen en alimento y esa condición biológica que tienen los bovinos, los cuales los hacen llamar rumiantes, permiten pues un aprovechamiento bien interesante del forraje. Ahora, cuando les hablo de la ingesta, hablo de la correlación que existe entre el peso y la cantidad de forraje que debe consumir. De manera práctica es del 10 al 12% de su peso vivo en forraje verde. Quiere decir que si un bovino pesa alrededor de 500 kilos, está consumiendo aproximadamente entre 10, entre 50 y 60 kilos de forraje verde. Debe tener disponible para cumplir todos sus requerimientos. Ahora, en esos 60 kilos de forraje verde, pues está la porción de materia seca, es decir, la porción de materia seca es la parte del forraje que no tiene agua. Ahí es donde están los demás nutrientes que vamos a hablar hoy, que es la energía, las proteínas, la fibra, las vitaminas y los minerales. El agua per se, pues es un factor determinante en de cualquier forma de vida. Sin embargo, en los bovinos debe tener una particularidad, no solamente pues que debe ser suministrada en cantidad disponible, sino también la calidad del agua. Resulta que en muchos de nuestros predios, y esto es claro, el agua que consumen los animales es a través de pozas, aljibes, jagüeyes, en las cuales el bovino pues está consumiendo el agua normalmente. No tenemos en la gran mayoría disponibilidad de agua corriente o de bebederos. El agua, si bien debe estar disponible, es un factor o el primer factor que debemos tener en cuenta para la sanidad. Si bien es un tema, el tema sanitario es, este curso da una unidad específico para la, la sanidad. Es importante entonces que tengamos en cuenta el aspecto determinante que tiene el agua ahí. Entonces el agua debe ser un agua ojalá limpia, eh, idealmente potable, ideal, debe ser potable. Sin embargo, pues sabemos de que esto pues tiene un grado de dificultad bien interesante, porque pues no todos los predios cuentan con eso, pero hay que tener muy en cuenta que el agua es el primer factor sanitario que debemos tener en nuestra finca. Ahora, esos son los requerimientos nutricionales de energía, proteína, fibra, vitaminas y minerales. Ahora, eso está dado en la alimentación que nosotros le estamos dando a nuestros animales y como ya les vengo diciendo, ellos consumen forraje. El forraje pues sencillamente está dispuesto en áreas o terrenos que nosotros lo llamamos potreros o praderas. Ahora, esos potreros y praderas tienen mecanismos de manejo. Ese manejo es cómo el bovino consume ese forraje. Y cómo lo consume, pues nosotros le llamamos pastoreo. El método de pastoreo nos permite la gestión del potrero, es decir, cómo nosotros vamos a aprovechar esa área sembrada de forraje para que sea más óptima en nuestro predio. Entonces existen varias técnicas de pastoreo: el pastoreo selectivo, el continuo, el alterno y el rotacional, que es sencillamente cómo permitimos nosotros que nuestro animal consuma ese forraje. Y ello pues permite también un aprovechamiento de una manera, digamos que más
o digamos que una gestión mucho más eficiente del forraje que tenemos disponible en nuestro predio. Ahora, como ya les dije, ese forraje, esa materia, esas células vegetales que están contenidas en un terreno que nosotros llamamos forraje, pues es donde vamos a extraer las proteínas, donde el bovino va a extraer las proteínas, donde va a extraer la energía. Bueno, tiene una porción de agua también, pero también va a extraer vitaminas y minerales que son los necesarios para que el bovino no solamente cumpla sus funciones vitales, eh, sino que también para que desarrolle sus funciones productivas. Recuerden que nosotros no podemos perder de vista el negocio. Este sistema de producción bovino, pues es un negocio y estamos produciendo animales eh, con un fin económico. Entonces, muy interesante tener en cuenta de que todo esto, vamos a suministrar alimento para que el animal produzca y obviamente el producido del animal, nosotros lo comercializamos y lo traducimos en dinero. Ahora, no solamente nosotros le podemos ofrecer forrajes a los animales, también le podemos suplementar, es decir, le podemos dar alimentos al lado de la alimentación que pues también tiene un efecto positivo en la producción y que necesariamente pues lo podemos aprovechar. Esos alimentos, esos suplementos, perdón, pueden ser fibrosos como los residuos de cosecha o los residuos agroindustriales, tales cual como el palmiste o todos ellos. Eh, Existe también los suplementos proteicos, que por el mecanismo digestivo que tiene el rumiante, eh, le podemos brindar suplemento de nitrógeno no proteico y el bovino lo puede convertir por su mecanismo digestivo, les estoy recordando, lo puede convertir en proteína ruminal. Esos suplementos proteicos, uno de ellos, de los más usados y de los más controversiales, es el residuo de la, ay, de la cría del pollo broiler, de la avicultura, que es la famosa pollinasa. La pollinasa, pues es el guano, es el excremento del pollo de engorde, que lo podemos utilizar para eso. Eso tiene, bueno, como les digo, es controversial, tiene millones de restricciones, pero se usa y la verdad que tiene muy buenos resultados. También existe la urea, que la podemos suministrar. Bueno, en este momento la urea tiene unos costos realmente exagerados de producción, para usarlos en producción. Sin embargo, la urea tiene un problema de toxicidad que debe manejarse con mucho cuidado. Si se nos llega a sobredosificar, podemos intoxicar el animal y corre el riesgo de la vida del animal. Y existen los suplementos energéticos, donde uno de los más tradicionales es la melaza, que es la famosa miel de púrgala, que la conseguimos del residuo de la molinería de caña, que pues también se usa. Sin embargo, existen otros productos energéticos como el glicerol, que también se usa muy bien. Y la conservación de forraje siendo pues también una técnica en la que nosotros aprovechamos el forraje, lo almacenamos en un medio lejos del oxígeno para que éste se conserve y pueda ser usado posteriormente cuando el forraje escasee en el potrero. Ahora, ya hablando y explayándome un poquito más sobre el tipo de forrajes, nosotros tenemos dos tipos de forrajes disponibles en nuestros predios. Uno de ellos que son las gramíneas. Las gramíneas son la familia de las plantas monocotiledóneas, son de tallo cilíndrico, normalmente su fruto, su florescencia es una espiga, y ellas pues esas espigas, su semilla, viene envuelta en un grano seco cubierto por unas escamas que se llaman cariópsidas. Esas gramíneas tienen la particularidad de que su aporte nutricional bien considerable es altamente energético. Dentro del grupo de las gramíneas encontramos el trigo, siendo una de las más significativas. Encontramos todos los cereales, el trigo, el arroz, el maíz, que en nuestro país o en nuestros países latinoamericanos no solamente se usa para alimentación animal, sino también se usa para alimentación humana. En nuestros países latinoamericanos el maíz hace parte de la dieta de nosotros y obviamente pues tiene una importancia gigantesca en la ganadería porque es el principal producto de ensilaje. Y también encontramos aquí una pradera, que es el del pasto normal. Esto es una pradera de una braquiaria, que es en lo que nosotros se nos viene a la cabeza cuando nos hablan de un forraje. Este grupo
que nosotros llamamos aquí gramíneas, pues son nutricionalmente, su aporte nutricional es energético y lo enfocamos hacia allá. Por otro lado, existen las leguminosas. Las leguminosas, pues son un tipo de forrajes, un tipo de plantas arbustivas o enredaderas que pertenecen a la familia Leguminosae o Fabaceae. Tienen la particularidad de que su fruto o su florescencia viene en una carpetica, en una vaina, y su semilla es un frijol. Ellas tienen la particularidad de que su aporte nutricional es altamente proteico, son altas en nitrógeno, y entonces a contraposición de la gramínea nos aporta energía y la leguminosa aporta proteína. Muchas de estas leguminosas crecen de manera nativa en nuestros potreros. Sin embargo, nosotros muchas veces no le damos el valor que tienen y pues las eliminamos de alguna manera, digamos que sin la conciencia de que las estamos eliminando, usando algunos químicos de potreros en los cuales son selectivos, que no atacan los de hoja angosta, pero sí se llevan los de hoja ancha y se nos llevan la maleza, pero también se llevan eh, la leguminosa, que pues también tiene un aporte nutricional. Entonces, si nosotros lo vemos, bueno, es el uso de los agroquímicos, es también un algo bien controversial, que en algún conversatorio lo podríamos estar trabajando. Visto de otra manera, entonces, este sería el plato servido para nuestros bovinos. Aquí tendríamos la yuca, la papa y el arroz, y aquí tendríamos una porción de carne, pollo o pescado que le estaríamos sirviendo. Entonces, la proteína la aporta la leguminosa, la energía la aporta la gramínea. Y entendiendo eso, es cómo nosotros o cómo debe consumir el bovino. Ahora, yo les hablaba a ustedes de los tipos de pastoreo que tenemos. El pastoreo selectivo, pues es sencillamente que nosotros vamos haciendo de alguna manera, vamos permitiendo que el bovino consuma lo que le permitimos que consuma. Pastoreo selectivo también nos implica el uso de algunas estrategias, de entender de que el bovino tiene parte de pisoteo, es decir, él se mueve por el potrero, anda sin ninguna restricción, y entonces lo que pisa o donde él defeca y orina, eso no lo consume. Entonces es importante que en el pastoreo selectivo tener en cuenta estas pérdidas para administrarlas. El pastoreo continuo, pues es que sencillamente nosotros permitimos que el animal consuma al libitum, es decir, sin ninguna restricción en el potrero. El pastoreo alterno, pues sencillamente que nosotros permitimos que el animal vaya consumiendo de manera alternada en el potrero. Ello nos implica conocer el potrero, conocer el área y conocer cómo le estamos administrando. Ahora, finalmente, una de las, digo yo, que las más usadas, y pues no las más usadas, sino las de manera inteligente que nosotros vamos a usar, es el pastoreo rotacional. El pastoreo rotacional implica conocer el ciclo biológico de crecimiento del pasto y utilizar toda la finca como un sistema productivo de pasto puntualmente, sabiendo de que pues es el alimento que tienen nuestros animales. El pastoreo rotacionalmente, el pastoreo rotacional lo que implica puntualmente, perdón, es que yo debo conocer primero cuánta área tengo disponible. Aquí les voy a hacer un dibujito y necesariamente sé que, por ejemplo, este dibujo que le estoy haciendo acá sería un potrero. Básicamente es que si el animal inicia aquí en el potrero que le estoy escribiendo el número 1, cuando ya consume el 1, pasa al número 2, sigue al número 3, estos números están como chuecos, y sigue el número 4. Cuando el bovino llegó al potrero número 4, el potrero número 1 ya debe estar recuperado, y en este ciclo, por eso es que se llama rotacional, es en el que yo aprovecho puntualmente el uso del potrero. Ahora, ello me implica conocer cómo funcionan mis forrajes, qué tipo de forraje tengo, qué crecimiento tiene, si fertilizo, si no fertilizo, qué incidencia de agua tiene. Bueno, hay un montón de cuestiones variables que yo puedo utilizar, pero sencillamente es una técnica bien interesante de uso, de aprovechamiento del terreno
para maximizar el contenido forrajero que tengo en mi hato. Ahora, existe también otra técnica que les hablaba, era la suplementación mineral, la energética y la proteica, siendo la suplementación mineral una de las más interesantes y de las más usadas. Los minerales los extrae el bovino del suelo, ¿cierto? Los aprovecha del suelo, pero no alcanza a ser en gran cantidad. Entonces, para ello es importante suministrar una fuente de minerales alterna, entonces la famosa sal mineralizada. Es por eso que la sal blanca no cubre todos los minerales, sino solamente cloro y sodio, mientras que la sal mineral pues implica todos los minerales que necesita el animal: fósforo, calcio, magnesio, selenio, molibdeno. Entonces, la sal mineralizada o la suplementación mineral es clave en la producción, porque pues aporta un suministro que no dan los forrajes. Existe la suplementación energética, que ya como les dije era la melaza que se usa. Sin embargo, existen algunas fuentes también no tan conocidas, pero sí igual deficientes, como es el glicerol, que ya se consigue comercialmente y pues si bien tiene alguna dificultad de consecución, para suministrar como fuente energética es bastante interesante. Y la suplementación proteica, ya les hablé que existen, pues hay muchas, pero en este caso las pollinasas se usan, si bien es controversial su uso por algunas restricciones por parte del ICA. También la suplementación con urea, pues ahora la urea, como les digo, es bastante costoso, tiene algunos riesgos de intoxicación. Finalmente, la conservación de forrajes en la lámina final, como hablando a profundidad, es sencillamente el aprovechamiento de la bonanza forrajera en las épocas de lluvia en nuestro país, en Colombia. Tenemos épocas de lluvia y épocas de sequía, y tenemos épocas de abundancia de pasto en el potrero. Bueno, en algunas zonas el potrero se inunda, entonces ya no hay forraje. Entonces, lo podemos decir así: cuando el forraje escasea en el potrero, nosotros aprovechamos esa bonanza de forrajes en las épocas que está disponible y los conservamos. La conservación, pues sencillamente hay tres técnicas de las cuales vamos a hablar ahora. El ensilaje es la más usada, es un proceso de fermentación, sencillamente que se almacena. Todo el ensilaje tiene el mismo principio, se almacena de manera anaerobia, quiere decir lejos del oxígeno, y esa conservación lejos del oxígeno lo que permite es que se genere una fermentación interna, produce ácido láctico y el forraje no se pudre, sino que se conserva de manera bien interesante. Todas las técnicas de ensilaje se enfocan a lo mismo. Entonces está el silo de montón, el silo de búnker, el silo de trinchera, el silo en bolsa, el silo de chorizo, que es el famoso silo press, o el silo en tanques, que pues lo que busca es el mismo principio: mantener todo ese forraje lejos del oxígeno. Existe también el proceso de nidificación, que es conservar el forraje, pero que en el momento de cortarlo pierda la cantidad de agua. Se busca que pierda hasta el 80% de la cantidad de agua. Ello implica que nosotros sacamos el forraje, lo ponemos y lo dejamos que se deshidrate. Pero esto no es dejar cortar el pasto seco, sino cortarlo antes de que espigue, antes de la prefloración, para que pueda, pues no tenga la mayor pérdidas nutricionales considerables y pueda ser usado como alimento. Pero ello implica que hay que estar haciendo un manejo continuo, para que el forraje pues no se vaya a dañar, no se vaya a podrir y yo lo pueda usar puntualmente. Entonces, el heno pues implica usar, o la técnica de nidificación permite pues que yo tenga esto, pero para que sea más eficiente necesariamente implica el uso de maquinaria. Existe la otra técnica, que es la técnica de enolaje, que es una técnica intermedio entre enificación, entre enolaje, perdón, sí, entre enificación y ensilaje, que es que decir que el forraje se corta, pero no se deja que se deshidrate completamente, sino se deja que pierda el 50% el 50% del agua disponible que tiene.
Esta técnica sí necesariamente tiene un cuello de botella que implica el uso de maquinaria para hacer este proceso que vemos aquí, que es el encintado. Cuando se corta el forraje, pues se deja que se deshidrate, pero se almacena en fardos y en fajos, pero necesariamente debe almacenarse en estas condiciones de encintado para que se produzca una fermentación anaerobia y pues se vaya a ver una conservación. Si bien el proceso no es tan exigente como en el ensilaje, el enolaje necesariamente implica también un almacenaje sin oxígeno y obviamente pues implica el uso de esta maquinaria que necesariamente lleva al uso pues de incrementar los costos de producción. Bueno, vamos a dar zona en un espacio para preguntas, para que interactuemos. Ahí tenemos unos minuticos. Si faltan preguntas, volvemos a entrar, recuerden. Sin embargo, ahí está mi número telefónico para que se comuniquen conmigo si tienen alguna duda en particular. Entonces, los escucho. Cualquier duda, cualquier inquietud, aquí estoy atento a atenderla. Hola, profe, buen día. Muy buenos días, Mi Janet. pregunta es, sobre la forma de administrar la miel, la sal. Depende cómo uno la administre, también va a depender cómo ellos absorban los minerales. Por ejemplo, la sal, nosotros se la damos revuelta con la miel. Sí, sí, sí. Anteriormente la miel se la mezclábamos con agua y ellos tomaban bastante agua con miel y les encantaba, pero entonces ahorita estamos como mezclando estas dos. No sé si sea conveniente mezclarlas o no. Pues, a ver, te comento algo. Realmente no es tan conveniente porque ocurre algo. La sal, como te lo vengo diciendo, son, eh, son elementos, a ver, son minerales y estos minerales tienen la particularidad que son muy pesados. Entonces el bovino consume primero lo de la parte superficial y los minerales más pesados se quedan en el fondo. Y entonces muchas veces el bovino no alcanza a asumir toda todos los minerales y no los llega a aprovechar. Si vos le das la melaza por aparte y la sal por aparte, te vas a dar cuenta que lo aprovechan más. Ahora, el quiz de la suplementación mineral es que el bovino tome todos esos minerales que no puede recibir del forraje y los incorpore para sí. Ello te va a implicar de que el animal primero te vas a evitar de que vaya a tener algún tipo de retención placentaria, va a tener una reproducción mucho más eficiente y pues va a haber un desgaste menor en la productividad del animal porque sobre todo si estamos hablando de un animal doble propósito que lo vas a estar ordeñando continuamente, el desgaste del animal pues va a ser mucho menor y va a ser y vas a aprovecharlo de una manera más eficiente porque pues va a tener biodisponibilidad de los minerales más puntualmente que mezclados, porque es que si mezclados, muchos de ellos se van a ir al fondo y se van a quedar en la canoa o no los van a consumir bien. No sé si me hice explicar bien. O sea, digamos, si le va a poner miel, la miel así tal como viene en el potecito pues donde se le pone y que la consuman solamente. Y la sal también aparte en su potecito y que vayan lambiendo lo que ellas quieran lamber. Correcto, así es, Janet, así es. Así. Ok, listo, profe, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Miren, se me va a acabar el tiempo. Si hay otras preguntas, volvemos a entrar. No sé si tienen más dudas, inquietudes. Aprovechemos que estamos aquí en esto, de eso se trata. Entonces los escucho. Bueno, veo que no hay más dudas ni más preguntas. Yo sí Bueno, tengo otra, profe, sino que pues esperando que los compañeros de pronto hablaran. El ensilaje, el primero que nos muestra que es fuera del oxígeno, el, se me en- olvidó el nombre, planificación, el es, heno.
cómo es el proceso? O sea, fuera del oxígeno, ¿qué quiere decir? ¿Como en un ambiente totalmente cerrado, en una caneca, en un... No, a ver, se me va a acabar el tiempo. Si quieres, Janet, esperemos, pero te voy explicando, pero si se me cae el tiempo, volvemos y entramos y te explico puntualmente. Ok, A ver, te explico un poquito. El ensilaje lo que implica es el aprovechamiento total de la masa forrajera, pero en condiciones de anaerobiosis, quiere decir de que el forraje lo cortamos y tal cual lo almacenamos, pero lo almacenamos